Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 121. Chapter 121. Miserable Danzo. Ante el repentino cambio de actitud de su subordinado, el rostro de Danzo se oscureció de inmediato. Al mirar el familiar Sharingan en sus ojos, ¿cómo podría no reconocer que Colt se estaba burlando de él en ese momento, y las palabras en realidad no eran de Fu? Basta. Liberad la ilusión sobre él. Ordenó Danzo. 3 sombras negras pasaron rápidamente a su lado y se precipitaron hacia Yamanaka Fu, que reía salvajemente. Por ahora, esta fue la acción de venganza bien diseñada de Colt basada en el estilo del clan Uchiha. La expresión de Danzo se volvió aún más amarga. Si no fuera por el trabajo habitualmente confiable de Fu, habría tenido la tentación de matarlo. Esa risa le molestó demasiado. Justo cuando los tres estaban a punto de sujetar a Fu, su ojo derecho de repente se transformó en un complejo Mangekyou Sharingan. Amaterasu. Las llamas negras, que se decía que nunca se extinguirían hasta que su objetivo fuera consumido, se materializaron de la nada. Los 3 ninjas Raíz y Danzo dejaron escapar gritos de agonía en un instante. Ark viejo, esto es solo una pequeña muestra. Será mejor que te prepares para cuando regrese, sonó una vez más la voz burlona de Fu. Cuenta los días que te quedan. Cuando regrese a Konoha, será tu funeral. Después de que Fu terminó de hablar, puso los ojos en blanco y se desmayó. Los 3 ninjas de Rhodes fueron quemados vivos en una agonía sin fin. El cuerpo de Danzo también fue consumido por la mitad por las llamas. En su desesperación, solo pudo usar su técnica Izanagi para salvar su vida. Al mismo tiempo, surgieron dudas en su mente. Se suponía que esta era la técnica de Uchiha Itachi. ¿Había una conexión entre ambos? ¿O Kamiyo Colt había despertado su propio Mangekyou Sharingan y era similar? Si fuera esto último, sería realmente problemático. Al ver a sus 3 subordinados muertos y a Fu inconsciente, Danzo se llenó de ira. Solo pudo desahogar sus frustraciones destruyendo otra mesa cercana. Kamiyo Colt. Pagarás por esto. En la habitación oscura se oyó otro grito fantasmal. Danzo decidió someter completamente a Kamiyo Colt, incluso si eso significaba usar todas sus cartas de triunfo. En la frontera del País del Fuego, después de una noche de descanso, los shinobis de Konoha estaban de muy buen humor, esperando ansiosamente su próxima batalla. Kosuke originalmente quería acompañarlos, pero lo persuadieron de regresar. Colt miró hacia la distancia, donde estaban escondidos varios Anbu. Por ahora no le importaban. Estas personas probablemente fueron enviadas a seguirlo debido a las preocupaciones de Tsunade. Después de organizar las cosas para todos en el paso clave, Colt se preparó para ir solo a Kumogakure. El papel de estos shinobi de Konoha era evitar que cualquier personaje escurridizo entrara en el País del Fuego. Pero uno de ellos en particular no podía quedarse quieto. Tekuno preguntó ansiosamente. Colt-san, no planeas ir solo, ¿verdad? Así es, asintió Colt, y antes de que el otro pudiera hablar, continuó. Si me sigues, solo obstaculizarás mis acciones. Después de terminar de hablar, demostró directamente por qué decía eso arrojando un kunai marcado y apareciendo instantáneamente a su lado. ¿Es esa la técnica del dios del trueno volador del cuarto Hokage? Tekuno parecía sorprendido. Es un jutsu creado por el segundo Hokage, y ampliamente conocido por ser utilizado por el cuarto, enfatizó solemnemente Colt. El mundo ninja no presta mucha atención a las patentes. La técnica del dios del trueno volador del cuarto Hokage, el jutsu del clon de las sombras de Naruto y la reencarnación del mundo impuro de Orochimaru. Por favor, tengan un poco de respeto por el creador original. Gracias. Tus órdenes son correctas. Definitivamente mantendremos nuestras posiciones tal como nos ordenaste. Tekuno dijo de repente felizmente, no prestó atención a la corrección de Colt en absoluto. Había presenciado a Mikaze Minato en batalla una vez antes. Mientras uno tuviera la técnica del dios del trueno volador, Kumogakure nunca podría atrapar a esa persona. Según la información de Tekuno, en esa base de Kumogakure había unos 30 ninjas, entre ellos el Hinchkriki de 2 colas, Yuji Toni.
Después de atravesar un bosque, Colt llegó a 5 kilómetros del punto indicado en el mapa y activó su ojo de la mente del Kagura. En la oscuridad, decenas de llamas de chakra reunidas en un solo lugar eran muy visibles. En particular, una de ellas era mucho más potente que las demás. Sin dudarlo, Colt avanzó con confianza. En el puesto avanzado de Kumo, el ninja sensor descubrió rápidamente su presencia. Atención. Ataque enemigo. En un instante, aparecieron muchos shinobi, con los ojos vigilantes. ¿Son ninjas de Konoha? ¿Cuántos? El ninja sensor dijo con incertidumbre. ¿Solo uno? El grupo se miró consternado. ¿Solo uno? ¿Estaba allí para morir? ¿Estás seguro de que no estás equivocado? Preguntó una persona, insatisfecha con la incertidumbre del sensor. En ese momento, una lanza de relámpago atravesó repentinamente la cabeza del ninja sensor a una velocidad increíble. La voz tranquila de Colt le siguió pronto. No se equivocó. Estoy solo, en verdad. Mientras hablaba, el chakra liberación del rayo se disipó de su mano. El otro ninja reaccionó y miró a Colt con cautela. En ese momento, Yuji Tonii, que no había aparecido antes, también apareció. Su cabello castaño beige estaba atado en una trenza que le llegaba hasta las caderas y su ajustado traje de ninja acentuaba su atractiva figura. Lo que más impresionó a Colt, y a muchos otros como él de su vida pasada, fue recordar una escena en la que Killer Bee había señalado los activos de Yujito. En cuanto a sus habilidades, solo recordó algo sobre garras. En ese momento, había una ira evidente en el rostro de Yujito. Como comandante de la operación, que un shinobi de Konoha llamara a su puerta y matara a su ninja sensor era inaceptable. A diferencia de Konoha, Kumo no tenía clanes de sensores como los Hyuga o los Yamanaka. Cada ninja con sensores era extremadamente valioso. Las cejas de Yujito se fruncieron mientras rápidamente formaba sellos manuales. Estilo de fuego, bola de pelo de ratón. Combinando su chakra con el del dos colas, Makatari, dentro de ella, una nube de llamas azules con forma de ratón salió de su boca. A mitad de su vuelo, se dispersaron en innumerables bolas de fuego diminutas, volando hacia Colt desde todos los ángulos. Estilo fuego. Los ojos de Colt no mostraron fluctuación, sus párpados cayeron, luciendo completamente impresionado. Aunque Konoha es del país del fuego, nunca ha habido un Hokage famoso por su estilo fuego. En ese caso, déjame darte un cálido saludo. Levantó ambas manos, formando un sencillo sello manual. Estilo de fuego, gran aniquilación de fuego. En un abrir y cerrar de ojos, se desató un mar de fuego. Esta vez, Colt no suprimió el alcance de su jutsu, y el estilo fuego liberado con toda su fuerza incluso tiñó el cielo de rojo. En cuanto a esos pequeños grupos de llamas azules, hacía tiempo que habían sido envueltos y asimilados. La expresión de Yujito cambió drásticamente. Sabía que esta vez estaban en serios problemas. Chapter 122. Chapter 122. ¿Did primero a Youto survive? En el mundo ninja, los jutsu se dividían en muchos tipos y niveles. La gran aniquilación de fuego, aunque rara vez se utilizaba, era un jutsu muy representativo del estilo de fuego. Mucha gente lo conoce como un jutsu de rango B, dominado por ninjas de nivel Chunin. Sin embargo, nadie le dijo a Yujito que un jutsu de rango B de las manos de este niño sería más aterrador que uno de rango S. Los shinobi de Kumo detrás de Yujito estaban aún más angustiados. Entre ellos, muy pocos podían utilizar el jutsu del estilo agua. Incluso aquellos que podían utilizarlo descubrieron que sus esfuerzos eran apenas una gota en un balde en medio de semejante mar de fuego. Justo cuando todos parecían desesperados y listos para enfrentar la muerte, Yujito hizo su movimiento. Ra-ark. Después de un rugido furioso, su trenza se deshizo mientras un enorme chakra azul emergía de su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, un enorme monstruo azul apareció frente a todos los shinobi de Kumo. Rugido. Una bola de fuego incomparablemente masiva salió de su boca y chocó con la gran aniquilación de fuego de Colt. Las llamas se volvieron aún más violentas, pero el impulso hacia adelante del jutsu de Colt finalmente se detuvo. Yujito aprovechó esta oportunidad. Ahora. Dispersaos. Los shinobis de Kumo huyeron apresuradamente hacia un lugar seguro. Pero antes de que pudieran regocijarse siquiera por unos segundos, esa voz diabólica sonó de nuevo. No recuerdo haberte permitido sobrevivir, ¿eh? Con un dejo de curiosidad burlona, Colt volvió a juntar sus manos. Estilo de madera. Prisión de 4 pilares. Una estructura de madera más grande que una casa emergió del suelo y antes de que pudieran reaccionar, ya los había atrapado a todos adentro. Estilo de fuego. Bomba de llama de dragón. Al igual que si estuvieran atrapando abejas en un frasco, estos shinobis se encontraron incapaces de liberarse de la prisión de madera. Solo pudieron observar impotentes cómo eran envueltos por el dragón de fuego. ¿Quién dijo que el estilo fuego no podía matar? Hoy, Colt iba a reescribir la reputación del estilo fuego. Como era de esperar, la jaula se calentó y el chakra que contenía era abrumador.
Decenas de sus compañeros murieron instantáneamente. Yujito, en su estado de dos colas, se volvió completamente loco. A medida que el chakra de fuego de los dos combatientes se disipaba gradualmente, Yujito se abalanzó sobre Colt con sus afiladas garras. Se ve bastante bien, pero su temperamento es un poco violento, comentó Colt mientras esquivaba fácilmente el golpe. En términos de apariencia, aparte del modo chakra de 9 colas de Naruto, el de 2 colas también era bastante impresionante. Existía como un cuerpo espiritual, con patrones negros ligeramente misteriosos. Se podría decir que era hermoso sin perder su aura intimidante. Al ver que Colt evadió fácilmente su ataque, Yujito naturalmente se negó a darse por vencido y se abalanzó sobre él nuevamente. Pero esta vez, Colt ya no le siguió el juego. Él le dio un puñetazo directamente hacia ella. Auge. Se produjo una enorme onda expansiva. Sorprendentemente, no fue Colt quien estaba en desventaja debido a su tamaño, sino Yujito en su estado de bestia de cola quien quedó impresionado. Toda la bestia de cola fue enviada a volar por la fuerza, sus enormes ojos llenos de incredulidad. Colt no mostró sorpresa ante este resultado. Sus atributos físicos habían ido creciendo cada día durante casi 10 años, y el estándar para medir la fuerza en el mundo ninja ya no se aplicaba a él. Incluso sin ninguna técnica especial, era un oponente imbatible para el dos colas. Con un solo golpe, Yujito fue enviado a volar más de 100 metros, rompiendo innumerables árboles antes de detenerse finalmente. Sin embargo, esto solo pareció aturdirla y no le causó ningún daño sustancial. De hecho, algunas potencias de nivel Kage podrían manejar algunas bestias de cola comunes. El de 9 colas, por supuesto, quedó excluido. Después de todo, de las 10 bestias de colas del mundo, Kurama poseía la mayor parte del chakra del 10 colas. Sin embargo, la mayor diferencia entre una bestia con cola y una potencia de nivel Kage era la cantidad de chakra y vitalidad que tenían. En pocas palabras, era la diferencia entre un alto poder de ataque con poca salud y un desarrollo completo y equilibrado. Si Danzo hubiera sido golpeado de frente por el puñetazo de Colt, sin su Izanagi, habría sido aniquilado. Yujito, sin embargo, solo sintió dolor y sufrió algunas heridas superficiales, que ya estaban sanando bajo la influencia del chakra del dos colas. Colt saltó en el aire, el chakra verde ya envolvía todo su cuerpo. 8 puertas interiores. Puerta de la vida, ábrete. Su fuerza y velocidad aumentaron dramáticamente. Puño fuerte. Cielo abierto. Otro puñetazo le golpeó el estómago con tanta fuerza que se le salieron los ojos de las órbitas. La barriga de este gato es muy blanda. Pensó Colt. A él no le importó esta observación y continuó con su implacable asalto, golpe tras golpe, golpeando a Yujito. Pensando en las heridas de Kosuke, sus puños se volvieron aún más pesados. No importaba si ella era la Hinchkriki más hermosa o una linda chica gato que conmovía los corazones de las personas, este era su destino por herir a su amigo. Este tipo de estimulación física excitó un poco a Colt. Era difícil encontrar un oponente tan resistente. Después de eso y los aullidos tristes duraron 10 minutos. Con cada golpe, Yujito atravesaba una gran cantidad de árboles. Junto con la colisión anterior de los jutsus de estilo fuego, el bosque que alguna vez estuvo intacto fue rápidamente arruinado por su batalla. No es que Yujito no intentara contraatacar, pero Colt era demasiado ágil para ella. Se movió tan rápido que sus garras y colas no pudieron tocarlo en absoluto. Ella no era una Hinchkriki perfecta, capaz de controlar esta forma solo en virtud de su fuerte voluntad y la aprobación parcial del dos colas, Matatali. Como tal, ahora que su conciencia había sido sacudida, naturalmente se retiró del estado de bestia con cola. La ahora humana Yujito lucía completamente miserable. Su rostro, que alguna vez fue hermoso, había sido golpeado hasta quedar hinchado y distorsionado. La ropa que llevaba en el cuerpo estaba hecha jirones y apenas cubría las partes esenciales. ¿Quién eres tú? Logró decir estas palabras, luchando por no desmayarse. Ella había estado en un estado de ira antes y no se había dado cuenta de que Colt estaba usando el estilo de Malera. También estaba su aterradora fuerza física, que había derrotado su forma de bestia con cola puramente a través del taijutsu. Si a eso se le puede llamar taijutsu, ¿cómo podría existir una persona tan monstruosa en este mundo? Ah, ¿sí? ¿Aún tienes fuerzas para hablar? Colt se sorprendió un poco. Había estado utilizando aproximadamente el 80% de su fuerza física en el estado de la tercera puerta. Dicen que los Hinchkrikis son bastante duraderos, y puedo ver que ese es el caso. Sin embargo, se guardó ese pensamiento para sí. Ya lo sabrás más tarde. Por ahora es mejor que duermas, dijo. Auge luego, agarrándola por el tobillo, Colt la hizo girar 2 veces estrellándola contra el suelo y creó 2 grandes cráteres. Esta vez, Yujito finalmente perdió el conocimiento por completo. Chapter 123. Chapter 123. Returning to the village. Llevando a Yujito sobre su hombro, Colt miró hacia atrás.
Salga. En un instante, 4 Ambu aparecieron ante él. Señor. Habló la líder del escuadrón, su cuerpo temblando ligeramente. Como espectadora que había presenciado toda la batalla, estaba asombrada por el poder de Colt. No solo ella, sino los otros 3 miembros del equipo inclinaron la cabeza aún más profundamente para expresar su respeto. No quedan rezagados. Vayan a supervisar a los ninjas fronterizos. Ya pueden retirarse, les dijo Colt. Además, quédense allí para evitar cualquier contraataque de Kumo. Si ven que se acerca un gran ejército, todos deben retirarse inmediatamente sin enfrentarlos. Mientras hablaba, Colt reacomodó a Yujito en su hombro. Después de recibir sus órdenes, los Ambu entraron inmediatamente en acción. La captura del Hinchkriki de 2 colas fue un evento significativo, y conociendo el temperamento de Kumogakure, ciertamente no lo dejarían pasar. Colt necesitaba regresar rápidamente a la aldea y dejarle este importante asunto a Tsunade para que lo manejara. Lo más importante y tenía que eliminar a Danzo. La oportunidad se había presentado y Colt nunca la perdería. No quería mantener a Danzo como una molestia constante. No era que temiera al propio Danzo, sino que siempre existía la posibilidad de que atacara a Hinata o Ino. Y esos 2 asesores, tendrían que idear una buena estrategia para lidiar con esos viejos que nunca se quedarían de brazos cruzados mientras él se deshacía de Danzo. Los ojos de Colt se agudizaron y, con un movimiento rápido, desapareció. La prisión de madera desapareció lentamente, revelando docenas de cadáveres carbonizados en su interior. En su camino hacia aquí, y como de costumbre, ya había colocado numerosos marcadores dios del trueno volador, lo que le permitía viajar rápidamente. En el futuro, tendría que dejar marcadores en las ciudades principales del País del Fuego. Sería muy conveniente para las misiones. Media hora después, Colt llegó a la puerta de Konoha. Esta vez, en lugar de pasar por la entrada principal, se teletransportó directamente a la oficina de Tsunade. Para evitar que Danzo se enterara de la noticia con antelación y huyera con sus agentes robot, Colt tuvo que actuar con rapidez. Tsunade se sorprendió cuando vio que alguien apareció de repente, pero se relajó al darse cuenta de que era Colt. ¿No se supone que deberías estar en la frontera? ¿Por qué regresaste tan rápido? Entonces notó a Yujito sobre su hombro. ¿Es un prisionero? Colt verificó si había alguien cerca y confirmó que no había ningún agente de robot cerca. Luego activó un jutsu de barbera marina antes de finalmente hablar. Este es Yujito Nii, el Hinchkriki de 2 colas de Kumogakure. Tsunade se levantó abruptamente. ¿Qué dijiste? La noticia la dejó estupefacta. En menos de un día, Colt había capturado un Hinchkriki de Kumogakure. La mandíbula de Shizune cayó, luchando por procesar esta información. Al verlo colocar al aún inconsciente Yujito en el suelo, Tsunade y Shizune se sorprendieron. ¡Qué desgracia!, murmuró Tsunade. ¿Qué le pasó a esta mujer antes de perder el conocimiento? Colt relató los acontecimientos que habían ocurrido. Tsunade naturalmente estaba furiosa cuando se enteró de que Kumo había enviado un Hinchkriki a la frontera. Un Hinchkriki era la carta de triunfo de una aldea oculta. El uso de uno de ellos significó que el conflicto había escalado a un nuevo nivel. Sin embargo, se suponía que esto sería simplemente una prueba mutua de las aguas. Kumo estaba siendo bastante audaz. Pero eso no fue todo. Cuando Colt mencionó que los ninjas de la raíz le habían tendido una emboscada en el camino, Tsunade perdió el control por completo. Auge. El escritorio que había sido reemplazado durante la noche se hizo añicos nuevamente bajo la mirada desesperada de Shizune. ¿Cómo se atreve ese viejo bastardo? ¿De verdad se atreve a atacarte? Se enfureció Tsunade. Si algo te hubiera pasado, ¿cómo podría transmitir nuestro linaje? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, las otras 2 personas conscientes en la habitación se sorprendieron. ¿Qué quiso decir? ¿Tsunade estaba interesada en Colt? ¿No dijo que me lo dejaría a mí? La mente de Shizune estaba dando vueltas. Colt instintivamente dio 2 pasos hacia atrás. Soy todavía un niño y no quiero ser padre tan pronto. Tsunade también se dio cuenta de su desliz y su rostro se sonrojó ligeramente. No seas ridículo. Estoy hablando de que continúes con el linaje Senju, cambió de tema rápidamente. Llamaré a Danzo ahora y le exigiré una explicación. Tsunade también estaba bastante disgustada con Danzo. Ella ya sabía de sus acciones deshonestas desde entonces, y resultó que incluso la deserción de Orochimaru tenía sus huellas dactilares. Era solo que el tercer Hokage había estado protegiendo a su viejo amigo, y nadie podía tocar a Danzo en absoluto. Hermana Tsunade, quiero deshacerme de cáncer de Konoha por completo, afirmó Colt con firmeza. Al oír esto, Tsunade frunció el ceño. Después de todo, Danzo es el consejero de Konoha. Especialmente esos viejos, Koharu y Omura, que definitivamente intentarán detenernos. Desde que se convirtió en Hokage, Tsunade se ha vuelto más sensata y maneja muchas cosas con mayor compostura. Colt sonrió levemente.
A su regreso ya había pensado en una contramedida. Actuemos primero y expliquemos después. Tú me ayudas a detener a los dos asesores y yo eliminaré a Danzo en la sede de Root. Una vez que esté hecho, no podrán decir mucho. ¿Se volverán contra el Hokage por un hombre muerto? La expresión de Tsunade demostró claramente que lo estaba considerando. Ella también pensó que este método era factible, pero todavía estaba un poco preocupada. Podrás encargarte de Danzo. Si se escapa, estaremos en serios problemas. Cole respondió con confianza. No te preocupes, ya lo he planeado. Con su fuerza actual, honestamente sería un milagro si Danzo lograra escapar. Muy bien, hagámoslo. Tsunade tomó una decisión y se volvió hacia Shizune. Shizune, envía a alguien para que llame a los dos asesores. Diles que necesito discutir cómo lidiar con el pasado de Kumo y sus acciones posteriores. Luego llama de 2 escuadrones Anbu para asegurar el perímetro. Desde que Colt había capturado al Hinchkriki de 2 colas, Kumo definitivamente haría un gran movimiento a continuación. Esta razón era muy plausible. Sí, Tsunade-sama, asintió Shizune y se fue, sosteniendo a Tonton en sus brazos. Colt también salió silenciosamente y se dirigió a la sede de Root sin alertar a nadie. A través de la ventana trasera, Tsunade miró fijamente la cara del tercer Hokage en la montaña. Sensei, si Konoha quiere prosperar, hay que arrancar las raíces podridas. Simplemente obsérvanos desde allí y observen cómo Colt hace que Konoha sea más fuerte paso a paso. Chapter 124. Chapter 124. Four Red Jam Formation. En las afueras de Konoha, había una vivienda aparentemente normal. En este discreto lugar se encontraba ubicada la famosa organización Root. Originalmente, Root estaba muy cerca del centro de Konoha. Hiruzen operaba en la luz, mientras Danzo trabajaba en las sombras. Pero después de la masacre de los Uchiha, el tercer Hokage puso toda la culpa sobre Danzo y disolvió oficialmente la organización raíz. El título de profesor estaba bien ganado. Podía desviar cualquier acusación que se le lanzara. No fue hasta que el foco de atención se desvaneció que Danzo restableció Root con la aprobación tácita del tercer Hokage, optando por una ubicación más remota. En verdad, Colt no tenía ningún prejuicio contra el concepto de establecer Root. Sintió que la existencia de Root era realmente necesaria. Nunca hubo solo un lado positivo en el mundo. También existieron criaturas de sombra. En comparación con el Anbu que había visto antes, la raíz era más como una verdadera organización ninja. Caminaron entre las sombras, completando una misión encubierta tras otra. Pero fue una lástima que el responsable de ellos fuera Danzo. No solo atacó a los enemigos extranjeros, sino también a su propio pueblo. Lo que debía ser una organización justa se había podrido desde su núcleo mismo. Danzo también tenía un rasgo sorprendente. En su opinión, no importaba lo que hiciera, era para el beneficio de Konoha. Solo cuando se convirtió en Hokage Konoha pudo brillar verdaderamente. Su autoengaño fue completo. Lo que es aún más increíble fue que todo lo que hizo en realidad debilitó la fuerza de Konoha o creó enemigos para la aldea. Colt observó que la familia de 3 en la residencia cerca de la cual apareció estaba disfrazada de ninjas Root. Por su propia seguridad, Danzo seguía siendo muy cauteloso. De lo contrario, no viviría en un lugar tan escondido. Pero no importaba. Ninguna de las personas que estaban aquí escaparía hoy. Formando sellos manuales, Colt creó 4 clones de sombra y los colocó en las 4 esquinas. Luego caminó con confianza hacia el frente de la casa. Cuando vieron a Colt, las expresiones de estos ninjas Root cambiaron. Sin embargo, antes de que pudieran decir algo, el Colt original tomó la iniciativa. Trueno y destello. Arcos de rayos atravesaron las gargantas de varias personas a una velocidad asombrosa. Al mismo tiempo, los 4 clones de sombra en emboscada formaron sus sellos y gritaron al unísono. Formación 4 Yan rojos. En las 4 direcciones, este, oeste, norte y sur, se erigió simultáneamente una barrera de llama roja y transparente. Mucho antes de entrar, Colt había evacuado a todos los civiles cercanos con Genjutsu. Tenía que agradecerle a Danzo. Si no hubiera trasladado a Root a un lugar tan remoto, habría sido mucho más difícil de manejar. Colt abrió una puerta secreta y entró directamente. La base Root estaba ubicada a decenas de metros más abajo, con innumerables niveles y ninjas. Pero en el camino no se encontró con ni uno solo. No fue hasta que llegó al piso más bajo que vio a su objetivo principal, Danzo, ya esperándolo. Casi un centenar de ninjas raíz estaban a su lado. Torune Aburame, conocido como la mano derecha de Danzo, y Fu Yamanaka también estuvieron presentes. En ese momento, Fu miró a Colt con expresión solemne. Solo él conocía el verdadero horror de la persona que tenían delante. Kamiyo Colt, ¿realmente viniste?, dijo Danzo, su rostro envejecido no mostraba sorpresa alguna. Desde que Fu Yamanaka regresó, había adivinado que Colt no lo dejaría pasar y había hecho preparativos desde el principio. Oh.
Al ver a Danzo tan tranquilo, Colt se sintió intrigado y se sentó casualmente en una silla. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Con su fuerza, Colt había ocultado su aura. Debería haber sido imposible para los ninjas Root detectarlo. Bueno, el Byakugan del clan Hyuga podría tenerlo, pero como yerno de los Hyuga, Colt sabía que nadie en toda la familia Hyuga servía en Root. Danzo levantó las comisuras de los labios con orgullo y lentamente desenvolvió las vendas de su brazo. Esos tres tenían marcas de maldición que les puse en el cuerpo. En cuanto murieron, supe que alguien había entrado en Root. En todo Konoha, además de ti, ¿quién más sería tan atrevido? Para lidiar con la venganza de Colt, recientemente había llamado a todos los agentes de Root que habían estado en misiones. Colt de repente se dio cuenta de que Danzo había utilizado las vidas de algunas personas como sistema de alarma. Entonces nos vemos más tarde, sonrió Colt. Luego se levantó de la silla y corrió escaleras arriba en un instante. Tras él, ordenó Danzo. El grupo avanzó sin dudarlo. En la mente de Danzo, Colt había fracasado en su intento de asesinato y estaba tratando de escapar. Danzo también lo siguió por la retaguardia. No dejaría que ese archienemigo se fuera hoy. El mejor resultado sería capturarlo, pero si eso falla, debería ser asesinado. Solo eliminando a Colt podría influenciar a Tsunade y convertirse en el Hokage. Pero cuando todos llegaron a la superficie, quedaron estupefactos. Una enorme barrera roja se alzaba en el cielo a su alrededor, bloqueando toda el área. Mirando el rostro incierto de Danzo, Colt habló con calma. Danzo, el escenario está preparado para ti. ¿Cómo te gustaría morir? Formación de 4 Yan rojos, frente a esta barrera que se decía que requería 4 shinobis de nivel Kage para lanzarla, incluso Danzo se sintió un poco preocupado. Pero rápidamente se calmó. Como se esperaba de un descendiente de Senju. Tu chakra es verdaderamente envidiable. Su tono se volvió frío y severo. Sin embargo, acabas de crear una jaula para ti mismo en lugar de para nosotros. Ataque. Este era el final del juego. Hoy, solo uno de ellos saldría con vida. Después de su orden, varios ninjas formaron sellos manuales simultáneamente. Estilo de viento. Onda de vacío. Una tras otra, afiladas hojas de viento se formaron silenciosamente. Inmediatamente después, varios otros dieron un paso adelante. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Se lanzaron enormes bolas de fuego en rápida sucesión. Como agentes de Root, sus habilidades de combate eran realmente muy altas. El ataque combinado del grupo parecía extremadamente formidable. Los ojos de Colt se transformaron en el Mangekyou Sharingan y golpeó el suelo con la palma de la mano. Estilo tierra. Muro estilo tierra. Varios muros de tierra se levantaron en rápida sucesión, soportando el peso del ataque enemigo. En solo unas cuantas respiraciones, 2 muros de tierra fueron atravesados, y aún quedaban muchos jutsus. Bastante capaz, debo decir. Colt genuinamente sintió que era una lástima que élites tan fuertes estuvieran bajo el mando de Danzo. Aunque era solo un muro estilo tierra que había creado casualmente, no todos podían destruirlo tan fácilmente. Las plumas plateadas volaron y el rostro de Fuya Manaka cambió drásticamente cuando vio esto. Señor, tenga cuidado. Kamiyo Colt puede manipular estas herramientas ninja de voluntad. Puede cambiar su tamaño, lo que las hace muy difíciles de contrarrestar. Desde su perspectiva, no había notado la técnica del dios del trueno volador en las plumas la última vez. Simplemente pensó que la velocidad de Colt era demasiado rápida. Con su advertencia, Danzo también prestó mucha atención, lo que hizo que sus subordinados levantaran aún más la guardia. Ante el abrumador aluvión de plumas voladoras, todos cooperaron para resistir y no hubo víctimas. Justo cuando una sonrisa apareció en el rostro de Danzo después de esto, Colt hizo su siguiente movimiento. Lanzamiento del rayo. Danza de la tormenta eléctrica. Chapter 125. Chapter 125. Soman Sharingans. Destellos de luz blanca plateada bailaron a través del cielo, dejando rastros de relámpagos en cada rincón alrededor de la barrera. En el segundo siguiente, toda la luz se unió en una explosión de plumas florecientes. Sin duda fue una exhibición diferente, impactante y hermosa. Uf, estoy un poco mareado. Colt aterrizó en el suelo. Posteriormente, Kaminari fue robado, descartando la sangre que tenía sobre él y luego envainado. Colt no pudo evitar suspirar. Todavía estaba demasiado débil. Usar el dios del trueno volador cientos de veces seguidas lo dejó ligeramente desorientado. De todas formas, el nombre seguía siendo apropiado. Tal ataque fue realmente su obra maestra. En ese momento, se había estado teletransportando a través de sus plumas y blandiendo su espada llena de rayos, a tal velocidad que lo hizo cientos de veces antes de detenerse. Cuando su suspiro se desvaneció, el ninja raíz, que había permanecido inquietantemente quieto, de repente estalló como grifos abiertos.
Arque, a cada cuerpo tenía un número diferente de marcas de corte llenas de rayos y, como resultado, se roció mucha sangre. Danza de la tormenta, en efecto. Danzo estaba atónito, con la boca abierta por la incredulidad. Hace apenas un segundo, había sido una figura poderosa de Konoha con cientos de agentes de Road que únicamente lo escucharían. Y ahora, su raíz había desaparecido. Así, los sonidos de los cuerpos cayendo resonaron de repente mientras los ninjas raíz colapsaban uno por uno. En toda la barrera, solo Colt y Danzo quedaron uno frente al otro. Una sonrisa amistosa adornaba el rostro del niño, dándole un aspecto casi santo bajo la luz del sol. En contraste, el rostro envejecido de Danzo se volvió aún más feo. A estas alturas, el ruido de la base raíz había alertado a muchos de los ninjas de Konoha. Todos miraron con expresiones de sorpresa. Konoha había visto una barrera similar hacía apenas unos meses. Comenzaron a correr hacia el lugar donde estaba la barrera. Los pocos que llegaron antes tuvieron la suerte de ver el impresionante ataque de Colt, pero sus expresiones cambiaron rápidamente. Esto fue serio. Realmente era Road. Pase lo que pase, Road seguía siendo parte de Konoha. Matar a tantos ninjas raíz en público y Colt se había vuelto loco. Entre estos ninjas había incluso algunos de clanes famosos. Oye, Inoichi, ese es tu yerno, ¿verdad? Da miedo, ¿no? Shikaku se enderezó, ya no era su habitual perezoso yo. Ese sí, la voz de Inoichi tembló, horrorizado por la fuerza de Colt y su personalidad atrevida. Shikaku, eres el más inteligente de nosotros. Date prisa y piensa en algo. No quiero que mi hija se convierta en una ninja renegada. Inoichi entró en pánico, sabiendo que su preciosa hija amaba profundamente a Colt. Si Colt se viera obligado a tomar este camino, Ino definitivamente lo seguiría. Mirando a su amigo con lástima, Chunzaki, Michi y Shikaku lo entendieron muy bien en ese momento. Sin embargo, y tampoco estaban en una situación mucho mejor. Después de todo, este mismo chico era el mejor amigo de Shikamaru y Chunji. No te preocupes. Ya que se atrevió a hacer esto, es muy probable que Tsunade-sama tenga algún plan. Intenta no preocuparte demasiado. Shikaku, como actual estratega jefe de Konoha, identificó rápidamente los puntos clave y le explicó la situación a su amigo. Al escuchar esto, Inoichi lo pensó un momento y luego se sintió algo aliviado. Dentro de la barrera, la mano de Danzo tembló levemente, pero aún así recuperó la compostura. Kamiyo Colt, atacaste abiertamente la base de los ninjas de la raíz, y nada menos que dentro de Konoha. Estás intentando traicionar a la aldea. 3 signos de interrogación aparecieron sobre la cabeza de Colt. ¿Estaba Danzo gravemente enfermo? ¿Por qué hacer esa pregunta en un momento como este? Aprovechando esta oportunidad, Danzo desenvolvió el vendaje que cubría su ojo derecho. Un Mangekyou Sharingan con un patrón de shuriken de 4 puntas encaró a Colt. Kotoa Matsukami. El Mangekyou giró rápidamente y la expresión de Colt de repente se volvió aturdida. Cuando el Mangekyou de Danzo volvió a adoptar un patrón de 3 tomoe, estalló en una risa salvaje. Ja 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 ja. Kamiyo Colt. No importa lo genial que seas, aún así estabas destinado a ser utilizado por mí. Todos los que estaban fuera de la barrera miraban confundidos. Danzo, ¿se ha vuelto loco? Acércate y arrodíllate. Gritó Danzo, con la voz llena de ira y, lo más importante, y emoción. Aunque muchos de sus subordinados habían muerto, siempre que pudiera someter a Colt, todo valdría la pena. Pero, después de unos segundos, Colt no se movió en absoluto, lo que dejó a Danzo confundido. Kamiyo Colt, te dije que vinieras y te arrodillaras ante mí. Temiendo que Colt no supiera que se dirigían a él, Danzo repitió la orden, usando su nombre completo. Deja de ladrar. No malgastes tus palabras. Los conejos son animales normales y corrientes, no entienden lo que les dices. La voz perezosa de Colt llegó desde atrás. ¿Conejos? Solo entonces la expresión de Danzo cambió. Formó un sello con la mano para disipar el genjutsu que se dio cuenta que tenía bajo su control. Pronto se le apareció la verdadera escena. A sus pies había aparecido en algún momento un conejo, frotándose cariñosamente contra él. Resultó que el objetivo de su Kotoa Matsukami no era Colt, sino un conejo. Desde la perspectiva de los espectadores, Danzo de repente reveló un Sharingan en su ojo que se suponía que era ciego y miró fijamente al conejo por un rato. Entonces empezó a gritar. Colt conocía la existencia de Kotoa Matsukami desde hacía mucho tiempo. Por lo tanto, ¿cómo no podía protegerse? Aunque se decía que su Mangekyou actual estaba en el nivel eterno, la técnica Kotoa Matsukami había sido promocionada demasiado en el pasado, por lo que no quería correr ningún riesgo. Alguien en su vida pasada incluso había afirmado que el Kotoa Matsukami podía incluso controlar directamente a Kaguya. Él no sabía nada de eso, pero y para estar seguro, Colt había decidido dejar que Danzo usara esta carta del triunfo primero. También había uno en posesión de Itachi, que también debía ser destruido para que Colt finalmente pudiera descansar tranquilo.
En cuanto al conejo, y era solo un conejo que había comprado en el mercado en su camino hacia aquí. Lanzando un shuriken, Danzo mató al conejo bajo la mirada arrepentida de Colt. Lo había comprado por 800 ryo y planeaba llevárselo a casa y disfrutar de una buena cena. Danzo, por otro lado, miró a Colt enojado. Esos jóvenes de hoy no tenían honor. Incluso había engañado a un hombre de 70 años. Cada vez más gente se reunía fuera de la barrera. Incluso Yashi se apresuró a acercarse con un grupo de miembros del clan Hyuga, mirando a Colt con preocupación. Pero Koharu Utatane y Omura Mitokado no aparecieron. La táctica de retraso de Tsunade había funcionado como se esperaba. Hoy, Colt no solo quería eliminar por completo a Danzo, sino también derribarlo públicamente. Y Danzo había llegado a la misma conclusión. No tenía salida. Estilo de viento. Esfera de vacío. Un flujo continuo de pequeños proyectiles de aire salían de su boca, como balas. La ventaja del estilo viento era su intangibilidad, lo que lo hacía extremadamente difícil de esquivar. La destreza de Danzo en el estilo de viento no era muy conocida, pero tenía una gran maestría en él. Desafortunadamente, ningún ninjutsu podía escapar del Sharingan de Colt. Bajo su visión dinámica, todos los ataques fueron fácilmente evitados, y terminó golpeando la barrera con un sonido zizi. En ese momento, 2 shurikens envueltos en chakra del estilo viento volaron hacia él. Colt agarró a Kaminari y lo aplastó directamente. Aprovechando la situación, insertó a Kaminari en el centro del otro shuriken. Un rastro de alegría brilló en los ojos de Colt mientras lo lanzaba como un rayo. La distancia entre ambos era de solo 10 metros, y con su fuerza, el shuriken alcanzó a Danzo en un abrir y cerrar de ojos. En el momento crítico, Danzo solo pudo levantar instintivamente su brazo derecho para defenderse. El chakra afilado cortó directamente el vendaje. Después de un sonido de metal chocando, el soporte de metal sólido también se agrietó capa por capa. Y los secretos que contenía fueron expuestos a todos. Los ninjas que observaban la batalla abrieron los ojos en estado de shock. Esto es, tanto Sharingan.